El Señor dice: sanidad milagrosa o sanidad a través de médicos, que Dios los usa, claro que sí. Veamos un ejemplo de este contraste, de estas características. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, el pueblo de Israel, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto, decía la gente, para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano que nos mandas, Dios. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor Dios Todopoderoso y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, como un hombre de Dios, oró por ese pueblo rebelde. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, a esa asta con la serpiente, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, y miraba a la serpiente de bronce, y vivía. El Señor es grande en misericordia. No sanó esas personas de forma milagrosa por la desobediencia, pero lo sanaba de otra forma alternativa. Hoy sigue sucediendo lo mismo, tú que escuchas. Cuando veas que no sucede el milagro, es porque estamos desobedientes, es porque no somos dignos de recibirlo, porque algo está por ahí que nos hace bloqueo, que no comprendemos, que no entendemos, porque bueno, solo es Dios. Por eso necesitamos acudir a una forma alternativa que Dios ha permitido, ir a buscar esa sanidad a través de esos hospitales donde vemos claramente que ahí está un bastón, una asta con una serpiente enrollada, que está enrollada en el asta, ¿verdad? Lo podemos ver en todos los logotipos que están de los hospitales. Entonces hoy Dios sigue sanando de esa forma porque Dios lo permite. Porque si Dios no quisiera que sanáramos, no habría médico que pudiese hacerlo. Recuerden y vean que hay enfermedades que Dios se ha reservado, como la epilepsia. Esa es solamente exclusiva de nuestro Señor para que sea un acto de milagro de sanidad. Hasta hoy, en este momento, no hay cura que el ser humano haya descubierto. Y cuando suceda, avísenme, porque el Señor se lo ha reservado para Él, exclusivamente para los milagros nada más. Y pueden estudiarlo, buscarlo en los diferentes evangelios. En una forma lo dice como enfermo y en otro lado lo dice como endemoniado. Shelah, mitad en esto. Quiere decir que es un espíritu que atormenta a esa pobre persona. Porque Dios ama al pecador, a la persona, pero aborrece el pecado, el acto. Meditad en esto. No se está juzgando a nadie, sino que aquellas personas pueden ser liberadas por el Señor, pero faltan hombres que quieran trabajar, obreros, porque mucho es la mies, pero pocos los obreros en el Señor. Y para eso hay que manifestar características que el Señor pide, como en cualquier trabajo, que tengas que estar capacitado para hacerlo. Y te capacita solo el Señor. Shelah, meditad en esto. Que Dios les bendiga.